ver con justicia, sin duda, temas que tienen que ver con designaciones, porque continúa todavía la polémica en torno a la designación del señor Juan José Santibáñez en el Ministerio de Justicia. El premier, ¿no?, de acuerdo a un documento que está circulando en el Congreso, sería invitado para presentarse en el Parlamento para que responda a una serie de preguntas sobre las cualidades o virtudes que se tomó en cuenta, cuál fue el proceso que se siguió para que Juan José Santibáñez, que ocupaba una oficina en Palacio de Gobierno, se incorporara nuevamente al gabinete. ¿No? Mucha discusión sobre esto, pero el señor Arana ha dicho que ellos han evaluado las cualidades, la trayectoria del señor Santibáñez y ha defendido el día de hoy su designación. Vamos a conversar en principio con el congresista José Cueto, almirante, yo siempre le digo almirante. Buenas noches, muchísimas gracias. No, gracias a usted por estar con nosotros. A ver, entiendo que usted es de los que apoya más bien la designación de Santibáñez. ¿Cómo así? A pesar de la censura en el Congreso. Bueno, empezando que yo voté en contra de la censura. Sí, por eso. Yo vi su trabajo y a mí me pareció que era una persona confrontacional en todos los aspectos, porque ese es el gran problema que tiene. ¿Y le gustó eso, que fuera confrontacional? A mí sí, porque creo que las cosas hay que enfrentarlas. Les guste o no les guste a la mayoría de los congresistas. Ya veo muchos que están saliendo ahí a querer interpelarlo, a censurarlo. Tiene ni 2 días o 3. No, ya pero a ver, no cerremos el capítulo de la censura porque la censura se justificó en la poca eficiencia de su trabajo en el Ministerio del Interior y eso es algo que no podemos negar. Hoy la presidenta se ha reunido con el Consejo Nacional de Seguridad. La cosa sigue cada vez peor. Ojalá que haya convencido a la fiscal, porque primera vez que va. Bueno, ojalá, eso esperamos todos también, que de una vez por todas empiecen a trabajar de manera conjunta, pero sobre todo que haya un diseño de estrategia. ¿El señor Santibáñez fracasó como ministro del Interior o usted cree que no, que fue injusta la censura? Yo creo que no tuvo los resultados que la mayoría de la gente esperaba, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que tener un poco de conocimiento de los trabajos que hay que hacer en inteligencia y los trabajos que se tienen que hacer. Bueno, ¿y él no lo tenía entonces? Los tenía y había muchos operativos y mucha gente que era capturada, luego soltada. Y esa ruleta nefasta, pues no te deja trabajar. Si tú capturas a un delincuente o una mafia o bandas y a los pocos días lo ves ahí pasando frente a la policía. No se olvide tampoco de algunos anuncios que hizo, como el número 2 de Sendero Luminoso, que al final no era el número 2 y esas cosas. Y otros más. Y otras más. Eso. Sí, correcto. Bueno, y las investigaciones que está hay. Bien, Digamos está bien, que el Congreso hizo uso del control político y lo censuró. Está bien. Y yo no estoy rajando de eso. Ni voy a rajar de eso, porque al final es una potestad del Congreso. Como las interpelaciones, la censura, está bien que se haga. Pero de ahí a tratar de lograr en cualquier ministro, sobre todo en un tema tan sensible, tan cuestionable, que es la seguridad ciudadana, realmente hay que todos, no solamente Interior, Ministerio Público, el Poder Judicial, ese trípode no ha trabajado, no de ahora, de hace muchos años, ninguno, porque si no tendríamos que estar, no se puede, pero tendríamos que estar censurando a la fiscal de la Nación, a la presidenta del Poder Judicial, cosa que no se hace porque solamente los ministros podemos interpelar. Entonces, cualquier ministro, ahora mismo estoy escuchando que quiere interpelar al actual ministro por los mismos motivos, que no hay, digo, pero por Dios, si acá estamos cambiando de ministros, o en cualquier entidad pública tú cambias cada 6 meses, 7 meses, no vas a tener resultados. No es así. Pero llamar al presidente del Consejo de Ministros, convocar al señor Arana para que informe. ¿Por qué no está de acuerdo si solo se le está pidiendo información? Bueno, que se la pida por escrito y se la manden pues a los que quieren. Pero ¿por qué nos van a hacer perder el tiempo? Para mí, perder el tiempo toda una mañana para escuchar a 4, 5, 6, 6 que van a gritar y todo. Y muchas veces los que quieren ni siquiera están ahí presentes. Y no es la primera vez. Es una crítica, por supuesto que sí, porque por lo menos yo sí voy a todos los plenos. Estoy ahí parado y muchas veces en las comisiones y los demás están en la maquinita, sabe, ellos estarán en la maquinita. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si quieren interpelar a un ministro o invitar al premier, tienen que estar. Mira la última. Fueron el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa. ¿Cuántos habíamos en el pleno? 30.
de justo. ¿Cree que eso va a pasar? Totalmente. Pero Para mí es una falta de respeto. Sí tenía una curiosidad y una pregunta para hacerle con relación a la relación entre la presidenta y el señor Santibáñez. Porque vamos, él no estuvo lejos del gobierno, ¿no? Lo censura el Congreso. Finalmente es una decisión, el peso de los votos, pero la censura se consuma. Y luego prácticamente se crea un puesto para él. ¿O usted cree que alguien debería relevarlo en esta oficina de monitoreo del Poder Ejecutivo? Coordinación, como le llamaba él. Correcto, pero bueno, coincidimos en que es una oficina que se creó para que la presidenta mantenga un vínculo con el señor Santibáñez. Sí, porque antes no existía. Claro. Ahora, si van entonces a fue una oficina alguien, creada si van a poner con presupuesto del Estado para una persona. Dos personas. Bueno, a ver, pero igual. Está bien. Sea está bien. una, incluso. Bueno, pero no interesa. Lo que interesa acá es que la función que vaya a cumplir ahí la persona, si es que designan a alguien, yo creo que no va a ir nadie a relevarlo. Por algo lo han puesto Por en el eso mismo, ministerio. entonces coincide conmigo en que se creó la oficina para el señor Santibáñez y que esa oficina desaparece ahora que el señor Santibáñez ha regresado al gabinete. No sé si desaparezca, eso es decisión de la presidenta o del ministro Arana. ¿Y no le hace ruido que se utilice así el dinero público para crear y desactivar oficinas? Mira, más me preocupa cómo utilizan el dinero para pagar asesorías. Son 6.000 millones al año. Eso, comparado con, puede ser 15.000 o 20.000, no es nada. Eso deberíamos preocuparnos más. Pues te digo, se hace mucho ruido de esto, pero no se ven los problemas realmente que tiene el país. Eso es lo que a mí no me gusta. A mí personalmente. ¿Ha escuchado que hay en Palacio de Gobierno una suerte de, no digo enfrentamiento, pero sí alguna rivalidad de pronto entre la figura del señor Arana y la figura del señor Santibáñez? Hay quienes dicen que en determinado momento esto va a llegar a un choque que va a obligar a la presidenta a elegir entre Arana y Santibáñez, y que Santibáñez sería, por supuesto, la opción para reemplazarlo a la cabeza del gabinete. ¿Cómo lo mira en el futuro como un futuro premier? Mira, yo no me voy a adelantar tanto. Primero que ya lo he escuchado al ministro Arana, al premier, diciendo todo lo contrario de lo que tú me acabas de mencionar. Es más, ha dicho que son amigos y que están trabajando juntos, y hay una decisión, lo han evaluado y han decidido. Finalmente, es una decisión que toman ellos y es potestad de ellos, no nuestra. La nuestra es fiscalizar. Pero no tiene les gusta, una opinión, no les gusta. vamos. Sí, pero no sé. Que lo Le vayan a mismo. poner a él en el futuro de premier, yo no creo. A ver, hay un detalle que quizá ha pasado inadvertido, pero el señor en una entrevista, me refiero a Juan José Santibáñez, en una entrevista a un medio de comunicación, él habla de que ahora sí va a tomarse, digamos, la reforma de justicia, ¿no? Y de alguna manera critica que esto no se haya venido impulsando en las gestiones anteriores. Correcto. ¿Quién estuvo antes en el Ministerio de Justicia durante todo este tiempo? Arana. Por ahí uno empieza a atar cabos y uno dice, caramba, le cayó Arana, de casualidad. Pero si tiene la anuencia ahora de Arana y de la presidenta para empezar, que yo estoy de acuerdo y espero que así lo haga. ¿Quiénes somos nosotros? A pesar de las denuncias. A pesar de todo. A pesar de todo. ¿Cuál es Hay el mayor valor mira, que usted destacaría, o la mejor cualidad que tiene el señor Santibáñez, que dicho sea de paso, tampoco ha acudido a este peritaje de voz que se le ha solicitado? Es decir, es un ministro de Justicia que ante una solicitud del sistema de justicia simplemente se revela. Tampoco le hace ruido eso. Mira, después de haber visto a la fiscal de la Nación que se revela ante todos los poderes. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rebelamos todos contra todos? Bueno, a eso estamos yendo, ¿no? A una anarquía total. ¿Y eso le parece bien? No, para nada, para nada. Entonces, pero bueno, los problemas personales del señor Santibáñez que los resuelva él. ¿Son personales o son con la justicia? El peritaje de voz es de él, no es del ministro. Pero es para una investigación. Bueno, pero él responderá por eso. Eso no tiene nada que ver, para mí, ¿no? Con su labor, que creo yo y espero, porque lo he escuchado, en la reforma del sistema de justicia, en el tema de las cárceles, en limpiar un poco el mismo de mucha gente de los llamados caviares. Ha dicho que va a sacar a los caviares. Arana no lo sacó entonces. Bueno, no solamente están ahí, están en muchos ministerios. No, él empezó una purga en el Ministerio del Interior, por ejemplo. Correcto, pero entonces en justicia Arana dejó a todos aquellos que ahora el señor Santibáñez anuncia sacará. Eso lo dirá el señor Santibáñez cuando haga su trabajo. Por incompetentes. Eso lo hará el señor Santibáñez y él dará cuenta de eso. ¿Usted le ha firmado un cheque en blanco a Santibáñez? No, no le estoy diciendo, no, al contrario.
Al contrario, yo he visto su trabajo en el Interior, ahora quiero verlo como ministro de Justicia. Lo que he escuchado, por lo menos a mí, porque yo coincido en las tres cosas que él ha hablado, las tres que a mí me parecen importantes. ¿Y una afrenta al Congreso no ha sido su elección? Es decir, la presidenta dijo, ok, lo censuraron, pero lo puedo colocar en otra cartera. Yo personalmente no me siento ofendido por eso. Hay algunos que sí. Y la ley que se estaría por promover, este proyecto de ley para evitar justamente que un ministro censurado por el Parlamento, porque usted puede estar en la minoría que no apoyó, pero me imagino que en el ejercicio democrático reconoce la majestad también del Parlamento. Claro que sí. Y el Parlamento lo censuró, el señor tuvo que dar un paso al costado. Y así será, ¿no? Si es que lo vuelven a censurar. Correcto, pero ¿usted diría que vale que la presidenta entonces lo ponga en el MIDIS eventualmente si lo censuran, o en el Ministerio de la Producción, o en el Ministerio de Transporte? Mávila, desgraciadamente, esas son decisiones de la presidenta, pero no de nosotros. Hay un proyecto de ley para evitar que se desnaturalice la censura. Por eso le pregunto, ¿tampoco va a aprobar ese proyecto de ley? Yo sí estoy de acuerdo con eso. ¿Le parece? Por supuesto que sí. En eso Ojo, sí. no está todavía vigente. Ojalá hubiera estado vigente, entonces no estaríamos hablando de este tema. Ni él estaría en el Ministerio de Justicia. ¿Firmaría entonces usted a favor de ese proyecto? Yo seguramente que lo voy a apoyar, pero lo vamos a ver en bancada. Uno. Y dos, ojalá que incluyan ahí, que también me parece que debería ser, que ningún congresista puede ser ministro, porque no puedes ser tu juez y parte. Sin embargo, en este gobierno, no hablo solo de Dinas Castillo, hubieron muchos congresistas que fueron... Bueno, no ha sido el primer gobierno, ¿no? No, por eso te digo, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, ningún congresista debería ser ministro. Tiene nada que ver un poder con otro poder. No puedes estar en los dos. Bien, esa es una iniciativa que usted podría presentar próximamente. ¿Va a ir al Senado usted? ¿Se va a postular? Tengo invitaciones, todavía no he decidido. Pero eso Pero si quiero ir, sí, claro que quiero ir. Sí, le provoca. Yo lo he dicho varias veces públicamente. A un año de que acabe este periodo, tanto el de la presidenta como el Congreso, ¿cuál es su balance sobre su papel, su desempeño en el Parlamento y el desempeño del Parlamento, que parece estar jalado por la población, como jalada está la gestión de la señora Boluarte? Bueno, a ver, ahí lo que pasa es que a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, ¿no? Pero si nosotros vemos solamente el ámbito de las encuestas que nos jalan a todos, que siempre es igual, y donde solamente se dedican a hacer puchimbol del Ejecutivo y del Legislativo, y no se ven las cosas buenas que se han hecho y no se promocionan, pues obviamente la mayoría de la ciudadanía cree que todo es malo, y no es malo. Creo yo que este Congreso ha hecho cosas buenas. Elegir a los miembros del TC, que fueron la causa por la cual el lagarto se le ocurrió, ¿no? Cerrar el Congreso a patadas cuando no era ni siquiera una causal para un pedido de confianza, pero sin embargo, en esa época hizo esto y que después lo vacaron por ello. Otro TC avaló eso. Otro TC avaló eso. Y ¿El anterior? El actual le dijo, eso no vale. Correcto. No vale. Pero el anterior le dijo, sí vale. Pero bueno, ahí volvemos a hablar de personas. Pero de personas que estaban metidas ahí. ¿Y dónde termina el tema de la persona, la simpatía, la ideología, y dónde empieza el respeto a las normas y la institucionalidad? El anterior TC, Mávila, tuvo la desfachatez de voltear un tema de cosa juzgada. Cuando un miembro del TC estaba enfermo, hicieron ver una interpretación de su voto por el caso, sobre todo el Frontón, y volvieron a revalidarle lo que no había sido revalidado. Y eso es cosa juzgada. Y sin embargo, mira, ese es el TC a que tú te refieres. Pero este TC también ha expresado alguna contradicción con la decisión, por ejemplo, sobre las investigaciones de la presidenta. ¿No? Vemos el caso de Benavides, Espinosa, Castillo, Boluarte. ¿Cuál es su lectura sobre eso? Porque cuando era Castillo, el Congreso aplaudió la decisión de Patricia Benavides. A usted, en lo particular, de haber cruzado la línea y de haber dicho, yo interpreto el 117 porque esto no puede blindar ni proteger a un presidente con indicios de corrupción. No, ahí no. Sin embargo, él no interpretó, no, ahí no te equivoques. Lo que hizo Castillo fue un conato de golpe de Estado. No, eso fue después. Pero vamos, la moción de vacancia de Málaga. Las anteriores. Claro, la moción que además nunca consiguieron votos, pero el señor Málaga, porque por la casa de Zarratea, por el puente Tarata. Acuérdese. Pero eso realmente no eran causales que estén dentro de la Constitución. Sin embargo. ¿No era incapacidad moral permanente? Bueno, para algunos sí, para otros no. ¿Para usted no?
No, para mí sí, pero es un tema tan subjetivo. Por eso, vayamos a lo que debe ser. ¿Debe o no debe investigar un fiscal a un presidente con indicios de haber cometido actos La de investigación corrupción? preliminar puede hacerla, es lo que le ha dicho el TC, y lo ha congelado, no ha olvidado las pruebas, las está haciendo. Lo que está haciendo, de acuerdo a lo que dice la Constitución, es proteger la investidura presidencial. Y me parece bien, está bien que lo haga. Olvídate de Dina, cualquiera que sea el presidente. Eso quiere decir que usted estaría en contra de cualquier reforma, por ejemplo, que incorporara como causal para investigar o denunciar al presidente indicios de actos de corrupción. Mira, no es que esté en contra, no es que esté en contra. Cuando lo presenten y se vean cuáles son los motivos y si finalmente la mayoría, y estamos hablando de una mayoría calificada, 87 votos, decida, así no esté de acuerdo, como yo no estuve de acuerdo con el voto digital, ¿no? El manejo digital de la presidente cuando viaja. Yo no La estoy de presidencia acuerdo. remota. Yo no estuve de acuerdo, voté en contra. El día que el TC dijo es constitucional, terminado con el evento y las leyes se cumplen. Cosa que no hace la fiscal, por decir. Pero se lo decía de cara a lo que hemos visto los peruanos, ¿no? En los últimos años, todos los presidentes, vamos, ¿qué país tiene a todos sus presidentes detenidos? Perú. Perú, ¿no? Entonces, ¿es realmente la investidura la que estamos protegiendo o estamos protegiendo a las personas que no están a la altura de esa investidura? Todos Y que están ocupando un cargo y que de pronto se están enriqueciendo. El caso del mayor soborno que se ha pagado por una obra pública ha sido la del señor Toledo por la interoceánica. Pero todos han sido investigados después de su mandato. Sí. El único que dijo mejor me voy fue Kuczynski. Ajá. Que en realidad, si hubieran sido inteligentes en ese contexto, lo debió dejar terminar y después hacerle el juicio como debía hacerse. Él se vio acorralado y renunció. ¿Y qué pasó? Nos dejó a lagarto. Y malogró todo el país. A ver, pero usted hubiera preferido entonces, o usted prefiere la figura de un presidente involucrado en corrupción, pero que termine el mandato, no importa, que termine el mandato, ya después se verá. Que si se enriquece y si... Es lo que manda la Constitución. Si la Constitución se cambia... Por eso estoy hablando de reformar la Constitución. Por eso te digo, cuando la Constitución se cambia, actuaremos en ese sentido. Ahora no se puede. El juez Concepción Carbó, vayamos a otro tema, ¿no? El tema de los delitos y de la amnistía y los delitos de lesa humanidad, ¿no? Usted no defiende el control difuso de los jueces. No, para nada. Pero es una prerrogativa. Yo ahí te voy a pedir que se lo he visto a Tomás Gálvez allá afuera. Ajá. Pregúntale a él eso. Yo no estoy de acuerdo, menos con esto que ha hecho, por ejemplo, entre otros, porque no es el único. Sí. Concepción Carguancho. Justamente sobre eso le iba a preguntar. ¿Por qué no? ¿Por qué no está de acuerdo? Porque la ley es clara. La ley es bien clara. Pero hay casos y casos. Bueno, uno por uno los tendrá que ver. Pero en todos los casos la ley es muy clara. Si él está en proceso, tiene que aplicar la ley de amnistía. No ver la constitucionalidad, que si la CIDH dice A o B, no. Porque entre las dos normas se prefiere siempre la nacional. Hay una pregunta que muchos peruanos nos hacemos y es ¿por qué no se analizó caso por caso y se creó una comisión, de repente incluso del Congreso, ¿no? Para evaluar cuáles eran los casos en los que, por ejemplo, se estaba abusando en el tema del tiempo y de los juicios contra militares, policías, incluso rondas campesinas que participaron en la lucha contra el terrorismo? ¿Por qué de pronto se dijo todo se borra? Todos los casos que hay en proceso, que son más de 1000, todos, sin excepción, tienen más de 20 años. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el plazo razonable? Que la misma CIDH en una sentencia, la CIDH, no acá, CIDH dijo los plazos razonables de juicios en otro caso, pero que es vinculante, son 4 años. Y tenemos juicios de 20, 25, 30 años. ¿Y la amnistía que se propone para los policías que participaron en el control de las protestas, por ejemplo, que son muertes recientes, que no se han esclarecido, heridas que no se han cerrado tampoco, ¿debería haber amnistía para eso? He escuchado al congresista Orpelose que está evaluándolo. Sí. Yo trabajo muchas cosas de ese tipo con él. Todavía, por lo menos, yo no nos hemos sentado a verlo. He escuchado. No sí, tiene una opinión formada todavía. Es que, Maila, el tema, y pues, repito, no, los abogados saben más de esto que yo, pero si tú no tienes las pruebas y pasa 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 años, y eso es lo que quieren con esta gente, vamos a tener bueno, dentro de 10 años. Bueno, no ha pasado tanto tiempo todavía. No, pues
Han pasado 2 años, casi 3 años. Por eso. Pero no hay un resultado de la investigación. Bueno, los que están denunciados. Ni para ellos. Los que están denunciados están, digamos, Sí. en el poder. Hay Ahora, algún denunciado por la fuente, por ejemplo, del policía que lo quemaron vivo, Sonko. O algún denunciado por los soldados que los obligaron a tirarse al río y murieron ahogados. Soldados que la mayoría eran de esa zona. No hay. Todos son, desde el comandante general, el comandante del COCOFA. bueno, ¿quién dispuso que ese grupo de soldados cruzara de esa manera, no? ¿Quién dio la orden para que hicieran eso? Estos soldados tenían que cruzar por el puente y no los dejaron. Los forzaron a entrar al río y alguien ahí dijo, bueno, vamos a cruzar el río. Y los forzaron porque les metían piedras, de todo. Uno se soltó y jaló los otros. Le gustaría, y con esto voy terminando, porque el tiempo lamentablemente me ha ganado, pero es interesante conversar con usted después de tiempo. ¿Le gustaría ir con Rafael López Aliaga? Es una de las posibilidades. También el almirante Montoya. No lo sé, no puedo responder por él. Pero ustedes dos juegan, están siempre juntos, opinan igual, votan igual. No siempre opinamos igual. Opinan igual, votan igual. No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Cómo se ve que no sigues ¿En qué, por ejemplo, han discrepado alguna vez? Si es que lo han hecho. Por ejemplo, la ley de cabotaje que yo impulsé, yo voté a favor, él votó en contra. Por decir un tema que tiene que ver con Marina. Y otros más, censuras o interpelaciones. A favor él y yo en contra, o al revés. Lo que pasa es que la gente cree, somos amigos, y normalmente conversamos, discutimos, como siempre, la Marina, y muchas veces cuando no llegamos a un punto de encuentro, quedamos ya mira, estoy como a votar rojo, bueno, yo voy en verde. No hay problema, él vota en rojo, yo en verde, o al revés, bueno, y seguimos trabajando. Pero el hecho es que me ha dicho que le gustaría, que es una posibilidad, ir Sí. por Renovación apoyando la candidatura de Rafael López Aliaga. Eso quiere decir que Rafael todavía no López se lanza. Aliaga tendría que ser candidato y para ello renunciar a la municipalidad. Seguro, ¿no? es lo que manda la ley. Pero tampoco a ver, el hecho de abandonar la municipalidad contra lo que él prometió, porque en algún momento dijo, no, yo respeto mi palabra, en una entrevista incluso dijo, yo honro mi palabra, ¿no es deshonrar su palabra? Bueno, ¿No sería? hasta donde yo sé, él todavía no ha dicho, me lanzo. No Pero lo ha si dicho, se no lo he lanzara. escuchado. Bueno, él responderá, pues, ¿no? Porque ¿qué otro candidato podría tener Renovación Popular que no sea Rafael López Aliaga? No sé. Y que a usted ya le no estoy en las gustaría reuniones. respaldar y además acompañar en una candidatura al Senado. Yo voy a respaldar a cualquiera que no sea de la izquierda. A cualquiera que no sea de izquierda. Muy bien. Entonces lo veremos en campaña y conversaremos en campaña. Yo no voy a hacer campaña, no te preocupes. ¿No va a hacer campaña? No. Bueno, igual conversaremos. ¿Le parece? Con gusto. Gracias, muy Gracias, amable. María. Gracias por estar con nosotros. Ha sido el almirante José Cueto, congresista de Honor y Democracia. Hacemos una pausa y vamos a regresar justamente